buscas el nombre de aquella fábrica en redes sociales, seguirás encontrando videos grabados por gente que nunca supo lo que nos pasó a nosotros. Todos muestran el mismo detalle. Durante apenas un segundo, el icono de una aplicación de localización señala que un amigo está a pocos metros, aunque en realidad se encuentra a kilómetros de distancia. Nosotros fuimos los primeros en descubrir por qué. Todo ocurrió un sábado por la noche, a finales de octubre. Éramos 5 amigos de Madrid y habíamos decidido explorar una antigua zona industrial abandonada y las afueras de la ciudad. Durante años, aquel lugar había albergado una fábrica de productos químicos y un sistema de enormes colectores subterráneos para evacuar el agua de lluvia. La fábrica cerró hacía más de 20 años y desde entonces los edificios se habían convertido en un destino habitual para fotógrafos urbanos, creadores de contenido y curiosos que buscaban lugares olvidados. Nuestro amigo Carlos era el más entusiasmado de todos. Siempre llevaba una cámara encima y pasaba más tiempo buscando el mejor ángulo que disfrutando del lugar. Aquella noche quería grabar varios vídeos para Instagram y TikTok, aprovechando la niebla que cubría las viejas naves industriales. Llegamos poco después de las 11. El complejo estaba completamente vacío. Las ventanas rotas reflejaban la luz de la luna y el viento hacía crujir las chapas metálicas de los edificios abandonados. Todo olía a humedad, óxido y tierra mojada. Mientras caminábamos entre las ruinas, Carlos se detuvo frente a una enorme tubería de hormigón que desaparecía bajo tierra. «Esperad 2 minutos. Quiero grabar esto. Os alcanzo enseguida». Levantó el teléfono, encendió la cámara y comenzó a alejarse. Nosotros seguimos caminando hacia la nave principal. Nadie pensó que aquello fuera importante. 5 minutos después, uno de nosotros miró hacia atrás. Carlos ya no estaba. Le enviamos un mensaje por el grupo. No respondió. Lo llamamos. El teléfono sonó varias veces. Nadie contestó. Pensamos que estaría grabando y no escucharía las llamadas. Esperamos otros 3 minutos. Nada. Fue entonces cuando Laura, su novia, abrió la aplicación Buscar en su iPhone. Todos compartíamos la ubicación por seguridad cuando hacíamos este tipo de excursiones. La pantalla tardó unos segundos en actualizarse. Después apareció un punto azul. «Está aquí», dijo sin apartar la vista de la pantalla. Le mostramos el mapa. La ubicación de Carlos aparecía a unos 50 metros de nosotros, justo debajo de una antigua carretera de servicio. Había un acceso señalado junto a un canal de drenaje. Nos acercamos. Entre los arbustos apareció una abertura de hormigón de poco más de 1,5 metros de altura. Era la entrada de un viejo colector de aguas pluviales. Un túnel largo, oscuro y parcialmente inundado. El punto azul seguía inmóvil en el interior. La distancia marcaba 48 metros. «Seguro que ha bajado para grabar vídeos», dijo uno de nosotros, intentando restarle importancia. Laura volvió a llamarlo. Esta vez el tono apenas duró unos segundos. La llamada se cortó sola. La aplicación actualizó de nuevo la ubicación, 46 metros, como si Carlos estuviera caminando lentamente hacia el interior del túnel. Nadie quería entrar. El lugar desprendía un olor insoportable a humedad y barro estancado. El techo era tan bajo que, en algunas zonas, habría que avanzar inclinados. Sin embargo, dejar allí a un amigo tampoco era una opción. Encendimos las linternas de los teléfonos. Laura dio el primer paso. El eco de nuestras pisadas comenzó a recorrer el colector. Las paredes de hormigón devolvían cada sonido con varios segundos de retraso, más largo y más nítido de lo que debería. Avanzamos unos 10 metros. La señal del móvil empezó a debilitarse. La ubicación seguía marcando Carlos delante de nosotros. 39 metros. ¡Carlos! Durante unos segundos no ocurrió nada. Solo escuchamos el agua goteando desde el techo. Después, desde la oscuridad del túnel llegó una voz. Lejana, apagada por el eco, pero inconfundible. «Chicos, estoy aquí.
¡Esperadme! Laura respiró aliviada. Sin pensarlo, comenzó a avanzar más deprisa hacia la oscuridad, y nosotros la seguimos. Nadie fue capaz de responder cuando, apenas un minuto después, sonó el teléfono de verdad. Laura se lo llegó al oído. La voz de Carlos sonaba clara al otro lado de la llamada, sin ningún eco, sin ninguna distorsión. ¿Me escucháis? ¿Dónde estáis? Salí por el otro extremo de la fábrica y llevo un buen rato esperándoos en la puerta principal. Al mismo tiempo, desde el interior del colector volvió a llegar la misma voz, el mismo tono, la misma respiración, la misma forma de pronunciar las palabras. Estoy aquí, no os vayáis. Era imposible. Los dos sonidos no podían existir al mismo tiempo. Laura activó el altavoz. Todos escuchamos a Carlos por el teléfono. Hay muy poca cobertura. ¿Por qué nadie contesta? La voz del túnel respondió apenas un segundo después. ¿Por qué nadie contesta? Los cuatro que quedábamos allí abajo nos quedamos inmóviles. No había dicho exactamente otra frase. Había repetido la de Carlos, con un pequeño retraso, como un eco. Pero dentro de un túnel de hormigón no podía haber eco de una llamada telefónica que llegaba desde kilómetros de distancia, a través del aire. Carlos siguió hablando, ajeno a todo aquello. ¿Estáis cerca del colector? Un segundo después, la oscuridad respondió con la misma pregunta, palabra por palabra. Aquello ya no era una imitación, era una copia perfecta. La misma velocidad, la misma respiración, incluso el ligero acento madrileño de Carlos. Laura rompió a llorar. «Carlos, no te muevas, no vengas hacia aquí». «¿Qué pasa?», preguntó él. Antes de que pudiera terminar la frase, una piedra cayó al agua unos metros por delante de nosotros. El sonido retumbó por todo el túnel, después otra y otra, como si alguien caminara lentamente hacia nosotros. Pero las linternas seguían iluminando un pasillo completamente vacío. Carlos continuó, sin entender la urgencia, la voz de Laura. «Acabo de encontrar un plano del recinto. Creo que el colector tiene otra salida. Esperad, voy hacia vosotros». «¡No!». Demasiado tarde. La llamada se cortó. La cobertura desapareció por completo y durante unos segundos solo nos quedó escuchar el agua goteando a nuestro alrededor. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros ha conseguido explicar desde entonces. La aplicación Buscar volvió a actualizar la ubicación de Carlos. El punto azul regresó al túnel, a solo 8 metros de donde estábamos parados. Los cuatro vimos la pantalla al mismo tiempo. No era un error de un solo teléfono. Los cuatro mostraban exactamente la misma posición. Carlos estaba delante de nosotros, dentro del colector, y al mismo tiempo acababa de llamarnos desde la entrada principal, a varios cientos de metros de allí. Uno de mis amigos levantó la linterna hacia la curva del colector. El haz de luz apenas alcanzaba el giro. No había nadie. Pero justo antes de que la oscuridad se tragara la iluminación, algo cruzó lentamente el pasillo. No fue una persona, fue una sombra, demasiado alta, demasiado delgada, y caminaba de una forma extraña, como si estuviera aprendiendo a mover las piernas por primera vez. Solo apareció durante un instante. Después desapareció. ¿Habéis visto eso? Nadie respondió, porque todos lo habíamos visto. Laura volvió a mirar el mapa. La distancia había cambiado otra vez. 5 metros. La voz regresó, y esta vez ya no sonaba al pomos del túnel. Parecía venir justo después de la curva, tan cerca que era imposible distinguir dónde terminaba el eco y empezaba la realidad. «Laura, ven tú sola». Fue la primera vez que aquella voz dijo algo que Carlos nunca había pronunciado. Y fue también la primera vez que comprendimos que aquello no estaba repitiendo palabras al azar. Estaba aprendiendo a hablar. Nadie volvió a avanzar.
Laura retrocedió un paso sin apartar la vista de la curva del túnel. El agua le llegaba apenas a los tobillos, pero cada movimiento parecía hacer demasiado ruido, mientras la oscuridad permanecía completamente silenciosa. La aplicación seguía abierta. La distancia no cambiaba. 5 metros. Como si aquello que aparecía con el nombre de Carlos estuviera esperando inmóvil al otro lado de la curva. Uno de nosotros apagó accidentalmente la linterna durante un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. En aquella fracción de oscuridad absoluta, escuchamos una respiración. Lenta. Profunda. Demasiado cerca. La linterna volvió a encenderse. No había nadie. Todos giramos al mismo tiempo hacia la curva. Vacía. El silencio regresó. Entonces el teléfono de Laura vibró. No era una llamada, era una notificación de la aplicación. Carlos ha compartido una nueva ubicación. La pantalla se actualizó sola. El punto azul ya no estaba a 5 metros por delante. Ahora aparecía exactamente encima de nosotros. Todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. El techo del colector estaba cubierto por una gruesa bóveda de hormigón. No había pasarelas, ni tuberías grandes, ni ningún lugar donde una persona pudiera esconderse. Y sin embargo, la aplicación insistía. 0 metros. Nadie dijo una palabra. De pronto, una gota cayó desde el techo, después otra, y otra más. No era agua, era un líquido espeso y oscuro. Una de las gotas cayó sobre la pantalla del teléfono y la aplicación dejó de mostrar el punto azul. Durante 2 segundos apareció el mensaje "Ubicación no disponible". Y enseguida cambió. Muy cerca. En ese mismo instante, un sonido recorrió toda la bóveda de hormigón. No eran pasos. Parecía el roce de unas manos deslizándose lentamente por el techo, como si algo avanzara justo por encima de nosotros, muy despacio, siguiendo exactamente nuestro recorrido. Uno de mis amigos levantó la linterna. El haz de luz apenas alcanzó la parte superior, y no vimos nada con claridad, pero sí una sombra que se desplazó durante una fracción de segundo entre las vigas de cemento. Demasiado rápida para identificarla. Nos vamos, ahora. Nadie discutió. Comenzamos a retroceder sin dejar de iluminar el techo, sin querer darle la espalda al túnel. Cada pocos pasos, la aplicación vibraba y la ubicación cambiaba. 3 metros, 2 metros, 1 metro. Aunque nosotros nos alejábamos, algo seguía acercándose. Era imposible, y sin embargo la pantalla no dejaba de repetirlo. Cuando por fin vimos la luz de la salida, todos empezamos a correr. Salimos del colector casi al mismo tiempo, y el aire frío del exterior nos golpeó el rostro. Solo entonces nos detuvimos. Laura miró la pantalla una última vez. La ubicación de Carlos había desaparecido del túnel. Volvía a estar junto a la entrada principal de la fábrica, exactamente donde él decía encontrarse. 5 minutos después, Carlos llegó corriendo hasta nosotros. Estaba solo, agitado y completamente confundido. ¿Qué hacíais ahí dentro? Intentamos explicarle lo ocurrido. Él negó con la cabeza. Nunca había entrado en el colector, ni siquiera sabía que existía. Aseguró que, después de hacer unas fotografías del exterior, había seguido un sendero equivocado y había salido por el extremo opuesto del recinto. Su teléfono, según él, jamás perdió la cobertura y nunca dejó de compartir la ubicación real. Pensamos que todo había terminado, hasta que esa misma noche decidimos revisar los videos grabados durante la exploración y encontramos algo que ninguno de nosotros había visto mientras estaba allá abajo. Nos reunimos en casa de Laura para revisar todas las grabaciones. Habíamos llevado 3 teléfonos y una cámara de acción entre los 5. Queríamos averiguar si el túnel escondía a otra persona o si todo había sido una mezcla de miedo y errores del GPS. Al principio las imágenes no mostraban nada extraño.
La entrada al colector, el agua, las paredes cubiertas de humedad, nuestras linternas moviéndose de un lado a otro. Después llegó el momento en que llamamos a Carlos por primera vez. El video registró con total claridad una voz respondiendo desde el interior, idéntica a la suya. Pero al escucharla varias veces, descubrimos un detalle que ninguno había percibido mientras estábamos allí. Siempre respondía un segundo demasiado tarde. No era un eco. Parecía esperar a que termináramos de hablar para imitar la respuesta adecuada. Cuando Carlos llamó desde la entrada principal, el audio captó perfectamente las dos voces, la del teléfono y la del túnel. Las superpusimos con un programa de edición. No coincidían. La voz del túnel copiaba cada palabra con exactamente 1,3 segundos de retraso, como si necesitara ese tiempo para aprenderla antes de repetirla. Aquello ya resultaba inquietante. Pero todavía quedaba lo peor. Uno de nosotros aumentó el brillo de la imagen en el momento en que enfocamos la curva del colector. Y apareció una figura. No estaba caminando por el suelo. Permanecía inmóvil, pegada a la pared del túnel, tan quieta que nuestros propios ojos la habían confundido con una mancha de humedad. Era alta, extremadamente delgada, con los brazos apoyados contra el hormigón, como si intentara mantener el equilibrio. No se distinguía el rostro, solo una silueta humana completamente oscura. Avanzamos el video fotograma a fotograma. La figura no caminaba, no respiraba, no parpadeaba. Simplemente estaba allí, observándonos, hasta que Laura pronunció el nombre de Carlos. Entonces ocurrió algo imposible. La figura levantó lentamente la cabeza y por primera vez movió los labios. Todavía no hablaba, solo repetía en silencio la forma de las palabras, como un niño aprendiendo un idioma desconocido. Continuamos avanzando el video. Cuando la voz dijo, "Ven tú sola", la figura ya no estaba apoyada contra la pared. Había avanzado, muy poco, quizá 1 metro, pero seguía sin caminar. Cada vez aparecía en un lugar distinto entre un fotograma y el siguiente, como si desapareciera durante el instante en que la cámara dejaba de grabar una imagen para grabar la siguiente. El último video era el más corto. Apenas duraba 10 segundos y correspondía al momento en que escapamos del colector. Todos enfocábamos hacia la salida. Nadie miró atrás. Sin embargo, la cámara de acción llevaba un objetivo gran angular y captó parte del túnel mientras corríamos. Al ampliar la imagen vimos algo que ninguno de nosotros ha conseguido olvidar todavía. La figura seguía dentro. No nos perseguía. Ni siquiera se movía. Permanecía exactamente en el centro del colector. Pero ya no tenía nuestra altura. Había cambiado. Su silueta era ya prácticamente idéntica a la de Carlos. La misma chaqueta, la misma mochila, la misma forma de sujetar el teléfono. Solo había una diferencia. Mientras el verdadero Carlos era diestro, aquella copia sostenía el móvil con la mano izquierda, como si todavía no hubiera terminado de aprender todos los detalles. Borramos las grabaciones esa misma noche. Nunca las publicamos. Meses después supimos que otros grupos habían explorado el mismo colector. Algunos afirmaban haber escuchado voces de familiares llamándolos desde el interior. Otros aseguraban que sus teléfonos marcaban ubicaciones imposibles bajo tierra, a metros de distancia de donde ellos mismos estaban parados. Las autoridades terminaron sellando la entrada principal, alegando riesgo de derrumbe. Pero eso no acabó con las historias, porque aún hoy, de vez en cuando, siguen apareciendo videos grabados cerca de aquella antigua fábrica. Y todos, sin excepción, muestran el mismo detalle. Durante apenas 1 segundo, el icono de la aplicación de localización señala que un amigo está a pocos metros, aunque en realidad se encuentra a kilómetros de distancia. Quienes deciden seguir esa ubicación descubren casi siempre demasiado tarde que en algunos lugares la geolocalización no siempre indica dónde está una persona. Indica dónde algo quiere que la encuentres.